bienvenida al podcast Vive sin Fronteras. Antes de introducirte y darte la bienvenida a la comunidad, quiero presentarles a Lola. Lola, yo tuve la oportunidad hace ya como 5 años que nos conocemos en realidad y nos conocimos cuando vivíamos las dos en París. Y me llamó mucho la atención, justamente nos conocimos porque ya empezaba a hacer como un blog en esa época. ¿Y quién es Lola? Pues Lola, ahorita nos va a contar un poquito más de quién es ella, pero pues lo que él, como en resumidas cuentas, Lola es Lola Arias, ella es la creadora de Mazón Dolores y es una creadora de moda y de arte textil mexicano y es la fundadora justamente de Maison Dolores que nació en 2018. Me dice si estoy completamente ahí como bien. 2018 Sí, justamente en París. Y tú llegaste a Francia en 2015, llegamos en el mismo año, justamente con sí. hacer el máster, un máster de moda, justamente de hacer muchos estudios superiores en diseño de moda, textiles en México. Y tú te consideras como esa persona, una mujer muy sensible, que quiero que hablemos de eso, guiada por su Sí. intuición y su fuerte personalidad. Y nada, ahí con esta background y esta breve explicación, ¿quién es Lola? Bienvenida. Muchas gracias, Eli. Me da mucho gusto platicar contigo otra vez. Vale, mi Lola, qué curioso, ¿no? O sea, llegamos el mismo año a Francia. Cuéntanos tú, ya de que eras venías de México, pero cuéntanos un poquito tu background cultural, de qué ciudad eres Sí, y parte de Francia vives, etcétera. Como este background cultural primero. sí. Bueno, yo nací en Durango, una ciudad al norte de México. Esta ciudad es una ciudad, no es fronteriza, pero sí hace parte del norte de México. Y yo vengo de una familia de clase media en la que siempre se priorizaron los estudios. Mi mamá no escatimaba para que estudiáramos en escuelas buenas, a pesar de que no veníamos de una familia rica. Era muy importante en mi familia los estudios y mi mamá me apoyó para que me fuera a los 18 años de Durango y fuera a estudiar diseño de modas a una ciudad que se llama Aguascalientes, Ujú, porque en mi ciudad no había y además a mí me encantaba la idea de irme, la verdad. Era como gracias por este gran regalo. Y además, en Aguascalientes había una universidad pública de diseño de modas. Entonces eso me iba a permitir estudiar una carrera que generalmente es para gente con muchísimo más poder adquisitivo por los costos de la carrera y también todo lo que conlleva los materiales, las máquinas, el material para ilustrar, todo es bastante caro. Entonces, pues ahí fue mi primera, la primera vez que me fui a los 18 años. Y luego de ahí terminé la carrera y anduve por varias ciudades de México. Fui a Monterrey, una ciudad también en el norte. Luego fui a Guadalajara y luego fui a Ciudad de México. Y ahí fue el último trabajo que tuve como diseñadora en una marca que se llama Shasa. ujú, Es una marca México-americana. Y después de ahí yo tuve yo siempre he sido una persona que es demasiado como consciente del entorno, entonces como muy sensible. Y yo sentía que había mucha corrupción a mi alrededor, ujú, se sabe, o sea que México es un país con ujú, mucha corrupción. Y a mí me afectaba mucho vivirlo en el ámbito laboral. Había cuestiones en las cuales yo me daba cuenta que pues el dinero no estaba yendo hacia donde se tenía que ir y yo como que no sé, me estaba bastante decepcionada de mi país. Esa fue la primera cosa. O sea, estaba decepcionada del ámbito laboral en mi país. ujú, ujú, Como que decía, es que aquí siempre son los mismos a los que les va bien, es muy difícil, bla, bla, bla. Pero yo ya tenía la espinita también porque siempre he sido como bastante, pues, de exploradora, aventurera, no sé cómo llamarlo. Yo quería irme a estudiar a Milán primero. ok. Esa era mi idea. Pero cuando terminé la universidad y me di cuenta de los costos, me decepcioné mucho y dije, no puedo ir a estudiar a Milán porque ahí está el Instituto Marangoni, que es una universidad privada, carísima, entonces no me lo podía permitir. Y luego descubrí que en Francia había antes cierta apertura para los extranjeros, o sea, era muy barato estudiar en ese momento. Entonces, pero vi que los requisitos era pues tener C2 de francés y yo dije pues que ahorita. Entonces me inscribí y me encantó el idioma
y dije, yo lo tengo que hablar, pero muy bien, y no voy a descansar hasta que lo haga. Y al año de que me metí a clases, que justo también estaba en esta carrera, perdón, en este trabajo corrupto, Ujú, eh, decidí irme a Francia. Así fue. Entonces, yo sabía que la única manera era como au pair, porque no podía pagarme un departamento, una estancia larga en otro país. Entonces, busqué la manera y me fui como au pair a Francia en 2015. mm. ¿Qué es lo que ha caracterizado, obviamente, cómo hiciste para hacer esa transformación de, ok, veo la corrupción laboral que hay en mi país, en México, y volverlo como ese motor para decir, Ya estoy cansada de esto"? ¿Qué fue lo que qué es lo que le ha funcionado? Porque creo que lo has vivido varias veces, ahorita nos sigues contando un poco la historia de lo que pasó en Francia, pero ¿qué es lo que le ha funcionado a Lola justamente para cuando ves corrupción y tomarlo como una acción para hacer transformación en su vida? Pues creo que siempre he creído en mí, o sea, aunque obviamente tengo los momentos en los que dudo y no puedo decir de que sí, siempre estoy súper motivada, claro que no, pero hay algo ahí, creo que fue inculcado por mi mamá, que era como que tú puedes, o sea, como tú puedes, si esto no te gusta, cámbialo, si esto ya no vibras con esto, hazlo, o sea, como modifícalo, no eres un árbol para quedarte ahí como plantada, estancada en el mismo lugar. Entonces, creo que ya lo venía pensando, la verdad es que tampoco fue una decisión de un día para otro, pero siempre me he caracterizado también por tomar acción, o sea, de que si quiero hacer algo, pero no se queden ideas. Lo hago y aunque me equivoque y tomo el riesgo, asumo el riesgo de que pues quizás me la voy a pasar mal también en algún momento y claro que me ha pasado, pero en mi pensamiento está el que me la voy a pasar peor si no lo hago, o sea, como que prefiero arriesgar y es algo que siempre, pues siempre me he manejado así en mi vida y me Ujú. ha funcionado, creo. ¿Y cómo haces para tomar esas acciones a pesar del alto riesgo? Porque pues obviamente con toda tu historia, que no sé, tú seguirás contando, pero ¿cómo has hecho para justamente tomar acción a pesar del riesgo? Me dices esto, que este pensamiento de que me duele más justamente es quedarme donde estoy, pero ¿qué más justamente? ¿Cómo lo haces? Pues creo que tomo el riesgo, pero los riesgos que yo puedo, o sea, como que yo valoro que puedo como manejar yo. Es decir, tenía, por ejemplo, un novio francés antes de irme a Francia. Y a mí jamás me pasó por la cabeza, yo me voy con él, pues sí, qué padre. O sea, yo era como, yo me voy a ir yo, ¿sabes? Como que asumir el riesgo por mi parte y no que dependa de otra persona que llegando a Francia él me corra o sea, o nos llevemos mal y yo no tenga dónde ir. Más bien me aseguro de que el riesgo caiga sobre mí en algo que yo pueda manejar, no que caiga en otra persona, no que, es que él es muy bueno conmigo y es mi novio y me voy a ir con él, que yo sé que hay muchas personas que llegan a otros países y migran por esa razón. No lo veo tampoco mal, jamás lo criticaría, sino que a mí, la manera en la que yo funciono es que si yo siento que dependo de alguien, creo que me pongo peor, o sea, me da más miedo eso que asumir el riesgo yo solita, porque como que yo sé que cuando depende de mí, pues, o sea, soy yo la que tiene que trabajar por las cosas. En cambio, cuando depende de otra persona, pues no puedo hacer absolutamente nada por la voluntad de otra persona. Entonces creo que sí tomé riesgos, pero eran riesgos que yo sentía que podía manejar. Y también creo que algo que me ha ayudado es tener una red de apoyo, o sea, como grande. Grande no en cantidad de personas, sino en la calidad de la red de apoyo en la que yo sé que, por ejemplo, vuelvo a mencionar a mi mamá porque sí, para mí ha sido como una red de apoyo muy grande que yo sé que pase lo que pase, ella me va a ayudar. O sea, me va a ayudar porque me va a ayudar. O sea, nunca me ha dejado sola, aunque estemos a miles de kilómetros. Entonces, así sea apoyo moral, pero un apoyo de verdad muy bueno, el que me va a escuchar y yo voy a salir mejor de ahí. Pero también, por ejemplo, no sé, los lazos sí, los lazos que tengo con personas, siento que también los he cuidado mucho, como que no tienen cantidad, pero sí es como que gente que generalmente me aporta algo bueno a mi vida, como, no sé, puede ser apoyo moral de igual manera, o realmente de esas personas que si te dicen cuenta conmigo, realmente cuentas con ellas y que no te van a dejar
varado llorando solo. ujú, Em, Otra cosa, pues no sé, voy a terapia desde hace casi que toda mi vida. O sea, siempre he tratado como de tener esa parte de apoyo con una terapeuta. ujú. Y creo que así es como he tratado de reducir los riesgos, sí, con todo lo que te comenté. Ok. O eso es lo que me motiva a decir, tomo el riesgo, puedo con esto. Ujú. Exacto, porque como que sientes que tienes esta red de apoyo ahí justamente como sosteniéndote para poder hacer el salto efectivamente. Yo creo que también digamos, en mi parte, en mi historia, también he tenido una mamá como la tuya que es como, hazlo, o sea, no hay Sí, límites. Y de hecho, cuando salió justamente la posibilidad de irme a Francia y que estamos en Francia, porque me pasó que estamos haciendo una visita, estamos de tour y yo veo una chica saliendo de la universidad y de la Sorbonne en ese tiempo, yo estaba en plan turista y yo, wow, qué bonito. Y entonces mi mamá, ¿te imaginas justamente cómo saliendo de una universidad acá en Francia? Yo le dije, mi mamá me lo comentó la semana pasada, yo le dije como que no, eso va a ser muy difícil para mí. ¡Pum! De una vez, no, para ti no hay imposibles, lo vas a lograr. Entonces yo creo que tener como estas personas que crean absolutamente en ti y de cierta manera el apoyo familiar de una persona que tú creas completamente sí. sirve, ¿no? Y yo creo que yo no hubiera tomado los riesgos que tomé si no hubiera tenido como tampoco ese apoyo, ¿no? Y bueno, y tú luego llegaste a Francia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de justamente pasar de que, bueno, ok, yo escojo Francia, me encanta el idioma, me encanta todo eso, pero también tengo que llegar a mi nivel de francés súper alto y la realidad es de llegar a Francia con pocos ingresos, cuando venimos con ahorros de México, etcétera? ¿Cómo fue eso? Sí. Pues fue muy, muy, muy difícil. O sea, ahorita lo recuerdo y digo, wow, primero cómo aguanté, o sea, de que ¿por qué no dije ya me regreso a mi país Mm, donde, o sea, sí hay corrupción, pero igual estoy bien? Porque no tenía una vida mala en México. La verdad es que estaba trabajando donde yo quería trabajar. Vivía en la ciudad que yo había elegido, también en Ciudad de México, en un departamento que yo había elegido. O sea, me habían salido las cosas bien. Entonces, cuando yo decidí irme a Francia y luego verme primero en una casa que no era la mía, ya tenía 27 años mm, y y pues vivía con una familia, tal cual. Y además ellos me mintieron, no vivían en París, vivían en las afueras, pero muy en las afueras. Y yo no tenía acceso a casi nada, o sea, como que de pronto me encontré al otro lado del mundo en una casa con niños y con una familia, o sea, con mamá y papá, que hablaban un idioma completamente diferente al mío y donde yo, o sea, no ni siquiera sabía ni cómo, nada, porque sí había estudiado francés y tenía según en México un nivel B2, pero cuando llegué a Francia mi nivel real era como un A2 yo diría, o un B1 quizás, ujú, pero muy, no sé, me costó muchísimo. Sí entendía cosas, pero para darme a entender no fue tan fácil. Y también viví maltrato psicológico en esa casa. Entonces, era difícil darme cuenta porque estaba completamente en otro lado, o sea, es decir, yo me preguntaba, ¿realmente me hablaron mal o será que el francés así es y esta palabra que esta persona me dijo no significa realmente lo que yo creo que significa? Entonces tenía mucha duda. Es como un poco volverte a ser niña porque de ser yo una mujer súper, súper como pues sí, súper libre, súper empoderada. Fui como una niña que no entendía bien lo que le estaban diciendo, entonces se preguntaba cosas de que yo sola en mi cuarto, de que no, pero yo creo que no me quisieron tratar mal. Mañana será otro día y todo bien. Y así viví un mes. Lo bueno es que siempre he dicho, no, esto no, no, bye. Yo le platicaba a gente, o sea, amigos de acá de México, y me decían como, no, pero es que espérate, no te vayas a salir de ahí, porque sí, o sea, como metiéndome miedo. Y yo decía, no, es que el maltrato yo no lo puedo, o sea, yo no lo voy a tolerar así, no tenga dónde quedarme, o sea, no. Entonces, luego conocí a una persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Un francés me dijo, ¿sabes qué? Lo que te están haciendo sí es un maltrato. O sea, ellos no pueden quitarte tu pasaporte porque me amenazaban con que me iban a quitar mi pasaporte y con que mi visa en Francia, pues que dependía de ellos, cosa que no. O sea, mi visa decía estudiante desde el principio porque estaba estudiando francés allá
y ellos me metieron la idea de que me podían quitar mis papeles y no sé qué. Entonces yo tenía como miedo, pero luego hablar con una persona de ahí que me dijera, estás en lo correcto, si es maltrato esto, pues me empoderó otra vez y dije, ¿sabes qué? O sea, pues yo necesito irme de aquí. Y así, bueno, Creo salí que de esta primera casa. justamente esa parte ¿Perdón? cuando tenemos espacios que sentimos que no sabemos si es violencia psicológica o sí, yo creo que el espacio más seguro que es que alguien te valide justamente eso que estás viviendo. Eso es muy importante. Es muy importante. Sí. Sí, porque a veces, por ejemplo, también por tu misma historia personal puedes pensar que eres tú. Exacto. Como yo, por ejemplo, en algún momento me llegaron a decir que era muy delicada. Entonces yo en mi interior sí puedo pensar, a lo mejor soy una persona muy trabajada psicológicamente, pero al mismo tiempo a veces te llega, o sea, a todos nos llega a veces nuestras dudas y nuestras cosas. Entonces, pues puedo pensar que por mi misma historia, no, es que soy muy delicada y ni aguanto nada, y bien me decían desde que era niña que era súper delicada y no sé qué, pero no, como dices, fue muy importante la validación. Y por eso mismo es que es importante de quién se rodea uno, porque el que esta persona me haya dicho, sabes qué, es que esto es maltrato, no lo puedes permitir, yo te apoyo incluso si quieres como poner una denuncia y todo, pues yo dije, es que sí, o sea, entonces todo esto que yo siento y que yo me sentía tan mal es verdad. Entonces, Porque te puedes hacer como un washout de cabeza, decir como, no, tal vez tengo que ser más empática con ellos, total, con este tema de espiritualidad, ni los tengo que comprender, entender. No, hay veces que no. O sea que no, es o realidad, es sabes. violencia. Totalmente. O otra cosa, Eli, hay gente que luego te dice, si te pasa esto, pregúntate, ¿qué de tu personalidad es la que, o sea, no, es que a veces sí hay gente mala y hay gente que está mal, a la cual hay que ponerle un alto o simplemente alejarte. Sí, Entonces, total. pues sí, eso fue lo que yo hice, pero también no, o sea, de ahí también fue duro porque me fui a vivir a casa de una pseudo amiga que también no me trató muy bien en su casa. Solamente yo le pedí una semana, en una semana yo consigo otra casa donde irme, pero por favor. Y bueno, sí conseguí, luego me fui con otra familia. Esta familia vivía también en la banlieue parisina, pero no tan lejos como antes. Y eran mucho más abiertos. Hace cuenta que sí, la mamá como había sido ópera en Londres, tenía como mucha más empatía, entonces pues me ayudaba muchísimo a que los viernes yo me fuera a París, me quedara allá y regresara hasta el lunes, o a veces me decía, si quieres yo llevo a los niños en la mañana para que regreses hasta en la tarde, o sea, como que ella entendía que yo era una joven, una adulta que tenía ganas de hacer cosas de adulta, de salir, de divertirme, de hacer amigos, de conocer la ciudad sola, sin cuidar niños, sin que nadie ande detrás de mí. Entonces, bueno, me mudé con esta familia y luego al terminar el año completo, yo decidí cambiar, aunque me había ido bien con esa familia, yo dije, es que yo quiero vivir en París. Yo vine aquí para vivir en París, no para vivir en las afueras y conseguí otra familia que querían que alguien les enseñara a sus hijos, les diera clases de dibujo. Entonces, esta familia me ofrecían a cambio un departamento, una chambre de bonne, Ujú, un departamentito chiquitito para las personas que no saben lo que es chambre de bonne. ujú, Sí, como un departamento chiquitito que, o sea, puede ser hasta, no sé, 10 metros cuadrados, es miniatura, pero era en un edificio completamente independiente al de ellos, en otro, o sea, a 10 minutos caminando. ujú. Y los horarios y todo me quedaban muy bien para seguir con las clases de francés. Incluso quería conseguir otra cosa, yo otro trabajo, para poder como hacer un poco más de dinero. Y así fue. Me mudé o sea, hice este trato con esta familia, me fui con ellos, pero terminó mal porque al cabo de un año no podían soportar el que yo me quisiera ir. O sea, me decían, es que vas a batallar muchísimo en encontrar departamento. Es que no es tan fácil, a los extranjeros no les rentan. Y yo decía, pues voy a encontrar, es que yo ya no quiero ser niñera. O sea, lo siento mucho, pero yo ya estoy en otra cosa, ya no quiero cuidar niños y los quiero mucho y todo, pero los horarios ya no me convienen, bla, 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 bla. La realidad es que yo sentía que necesitaba ya, como que estaba en una zona de confort muy a gusto y no porque no me guste estar a gusto, sino porque yo sentía que no estaba haciendo nada para llegar a mi meta. Entonces dije, tengo que ponerme, pues, a hacer un plan de acción, ¿sabes? Como Sí.
me acuerdo que eso fue en diciembre y en febrero era mi cumpleaños número 30. Mm, Y yo dije, voy a renunciar ya y voy a pedir a comprar unos boletos porque yo quería conocer Portugal. ujú. Y dije, pues me voy a Portugal y compré mis boletos antes de tener el departamento en el que iba a vivir en París y todo. Dije, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. Y Ok. así fue. Estaba en clases pues ya mi hice un diploma universitario de francés Ujú, que era como para extranjeros que tenían ya el C2, pero ujú. era como para perfeccionar, para entender más de la cultura francesa, de filosofía, de historia, bla, bla, bla. Entonces estaba haciendo ese curso y en mi escuela una chica tal cual llegó y dijo, oigan, estoy buscando roomie porque tengo un departamento en Belleville, que aparte Belleville había sido siempre un distrito, una zona que yo quería vivir porque se me hacía como súper movida. Sí. Y dijo, y busco a alguien, pues el cuarto cuesta tanto. O sea, todo hacía match conmigo, de que yo es que eso es lo que yo puedo pagar. Entonces yo le dije, o sea, yo voy, es más que te firmo sin ver el departamento. O sea, yo necesito dónde vivir. Y bueno, así fue. Lo encontré y ya me mudé solita y tuve trabajos de todo tipo, de niñera, digo, perdón, no, de niñera ya no, de mesera Ujú. varias veces de mesera, de recepcionista, incluso trabajé en una agencia inmobiliaria. Mm. Y Y en todo este tiempo, o sea, incluso antes de que ya, así como que ya, yo no quiero ser más niñera, todo ese tiempo sí, desde que emigraste hasta todos estos primeros años de como niñera, etcétera, ¿cómo hice, o sea, ya estaba la idea de crear una marca o todavía no? no, Ok. no. En Porque realidad, me decías que tenías una meta, ¿no? O sea, yo quiero ir por mi meta. ¿Qué era lo que tú pensabas en ese momento? ¿Cuál era tu objetivo en ese momento? mi meta era hacer una maestría en París. Mm, Y por eso era que yo me estaba preparando con el nivel de francés, que yo no quería que hubiera, además de pasar el examen, yo quería entender las clases y quería como, pues sí, realmente sacarle jugo. O sea, como que, porque luego me encontraba gente que decía, no, pero a veces te aceptan desde B2. Yo decía, pero con B2 no voy a entenderles absolutamente nada ya en una maestría, ya en algo así. Entonces, como que sabía que tenía que hacerlo, o sea, como aprender francés bien, estudiar lo más que pudiera en ese tiempo que era como de aquí a que aplicaba, porque aparte, nada más hay una universidad pública de moda en Francia mm, para extranjeros, nada más hay una, está en Lyon. ok. Porque hay otra que está en París, pero en esa para los extranjeros no tiene el mismo costo que para ¿Cómo los se llama franceses. la que está en León? Es Lyon Lumière 2. Ah, sí, sí, la he escuchado. Ok, sí. De Mm, hecho, casi me voy también a estudiar. O sea, yo quería irme para allá. Antes era mi segunda opción. Mi primera y se convirtió en luego segunda opción. sí, 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 pues Ok. tiene, o sea, tiene una maestría en moda. Ujú. Es la única pública. Literal me iba a costar 200 euros el año. De tiempo, en ese tiempo. Sí. Ajá. Pero no, esa historia no, o sea, ahí viví un primer rechazo muy, muy duro porque, bueno, antes te cuento una pequeña cosa que para mí fue importante, fue que yo postulé en el 2017 Mm, para esa universidad. Y luego me avisaron en junio o en mayo, no me acuerdo muy bien, que había pasado la preselección. La preselección es bastante buena porque ahí una buena como limpia, como, ¿sabes? O sea, como que sí seleccionan perfiles que les interesan. Y entonces yo estaba en mi cabeza, como siempre yo pienso que todo se me va a dar. Yo decía, es que esto también, o sea, no, todo se me ha dado, no tiene por qué esto no dárseme, mm, así. Y me metí a trabajar en una peniche ahí en París, que está en el Sena, ujú, como mesera, pero mi idea era trabajar súper duro todo el verano para ahorrar lo suficiente para pagarme un año de departamento en Lyon y mínimo un año no estarme preocupando por trabajar por eso, sino como que tener lo de la renta ya cubierto de un año y decir, miren, aquí está toda mi renta, no me vuelvan a decir nada en un año. ujú. Y yo estaba bien motivada por trabajar así. Entonces, haz de cuenta que me hablaron recibí un mail de la Universidad de León para decirme que iba a hacer una audición. Sí. eh, y pues me dieron una cita y todo. Mi mamá me regaló un vestido súper bonito.
para que fuera mi audición. Yo me súper preparé, iba motivadísima. Cabe mencionar que tenía tan poco dinero que me fui en un autobús de noche a Lyon, desde París a Lyon. No sé cuántas horas hicimos, pero me acuerdo que llegué como a las 5 de la mañana y yo de que, o sea, pues ahorita, ya después que ya me fue mejor económicamente y me di cuenta que pues los trenes, o sea, digo, sí son caros y todo, pero tampoco era para mí imposible pagarme un tren. Bueno, ya descubrí más cosas. Pero el caso es que sí fue así como de película porque literal viajé toda la noche para ir a mi audición al día siguiente me preparé, ay no, me arreglé súper bonita y yo iba muy contenta y todo, muy convencida. Y llegando ahí me encuentro con un panel como de unos 6 o 7 ¿Puestos? maestros de la Ah, carrera ujú. que me empezaron a hacer preguntas que yo no me esperaba y entonces me puse muy nerviosa y no pasé la audición. Me escribieron para decirme que pues no estaba elegida. Y ahí fue el primer como gran rechazo en el que sufrí mucho porque todo lo había encaminado a eso. O sea, todas ¿Dudaste mis, de tu sueño? pues no, más bien dije, como es que ellos no, o sea, no me dieron el momento para poder darse cuenta cuánto yo quiero esto, o sea, no, más bien sentía de que ellos se habían perdido de mí, ¿sabes? Como, pero también no es que me culpara, sino que decía, es que sí tuve responsabilidad porque yo sabía que no había contestado bien en la audición por nerviosismo. Entonces, sabía, o sea, no era como que, ay, me fue súper bien y luego me dijeron que no. No, desde que salí yo dije, ay, me fue mal, espero que se den cuenta de que, pues que sí, o sea, que sí. Ahora ya teniendo tanto tiempo después viviendo en Francia, me doy cuenta que hay ciertas maneras de hacer las cosas como hasta la manera en la que ellos hacen, no sé, un con rendu o cosas así, es como muy específico, son muy como de una forma, y si tú lo haces distinto, el camino distinto, o sea, no gusta, no suele gustar. Entonces, ahí está una primera cosa, que siendo extranjera, pues hago todo diferente, sueles hacer todo diferente, no es como que lo planees, ¿no? Entonces, bueno, Y el Lola, caso ¿y es que por qué, justamente, porque, o sea, porque me dices, no sé, ellos no se daban cuenta justamente de lo que tanto me gustaba? ¿Por qué la moda? siempre me gustó desde niña, a pesar de que no me vestía yo como, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo expresaba mi forma de ser de niña con la ropa, pero yo me expresaba mucho con ropa de hombre, con cosas, o sea, como era muy oversize, como me gustaba el básquet, pero me gustaba mucho la ropa, me encantaban las marcas, me encantaba la ropa, iba y hojeaba revistas para ver los looks, aunque no me vistiera así. Como que siempre me gustó y amo la ropa, me encanta. De hecho, el otro día estaba pensando eso de que, ¿por qué me gusta tanto la ropa? O sea, estoy como obsesionada con la ropa, me encanta ese universo. Sí. Entonces, pues sí, por eso yo no me veía haciendo otra cosa. Ahora te puedo decir que sí me gustan otras cosas, además de la moda, me gusta mucho la psicología, por ejemplo. O sea, como que sí me veo haciendo más cosas, integrándolo a lo que ya hago, Yes, it's okay. pero ya no estoy como nada más moda, moda, moda. Bueno, Okay. entonces sí, así Ok, fue y más o menos. entonces justamente pasó esto en Lyon y cómo justamente, o sea, lo que me genera mucha curiosidad es justamente saber y entender tu mente, cómo, o sea, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que te rechazaron, o sea, aún así seguías como, bueno, ok, ¿qué fue lo que hiciste luego después de eso, luego que te rechazaron? ¿Cuál era la otra opción? Mira, ahí mi mamá me salvó otra vez, porque yo regresé a París, a mi mismo trabajo, que además también eran medio maltratadores también en ese trabajo. Me acuerdo que estábamos un chico colombiano, una argentina y yo, éramos los únicos latinos del equipo y nos hacían muchas cosas, o sea, nos trataban un poquito diferente. Entonces, pues como que yo ya, o sea, ya no tenía motivación para seguir en ese trabajo, pero pues había planeado hacia el verano, entonces estaba como que de vuelta en mi trabajo que no me gustaba y mi mamá me habló y me dijo, hija, vente para México, vente todo el verano. Y le dije, mamá, ahorita está carísimo. Me dijo, no me importa, yo te lo pago, yo te invito, yo te pago todo, o sea, vente para acá, porque sabía que estaba triste, porque sí estaba muy triste con pues, con este rechazo
Entonces me invitó a México mi mamá y yo dije, ¿de veras, mamá? O sea, es julio, ¿de verdad? Está carísimo. Sí, vente. Entonces tomé un avión y me fui a México. Y ahí fue que surgió mi idea de la marca. ¿Por qué? Porque yo me empecé a rodear de todo lo que yo extrañaba y como que empecé a ver México con otros ojos, como, no sé, empecé a ver como que los atardeceres que hay acá, la naturaleza. Mi mamá me invitó a una playa hermosísima donde aparte puedes ver a las tortuguitas, nadie las molesta, ellas andan ahí como haciendo su vida. Y yo decía, es que qué hermoso país en el que estoy, ¿por qué me fui? Entonces como que me volví a replantear todo. Y yo dije, yo tengo todo para hacer una marca de ropa que tenga que ver con México, pero allá, porque allá es mi casa, que ya considero allá Francia mi casa, porque hay mejores oportunidades, porque considero que quiero vivir allá un tiempo más, porque tal vez lo diferente puede ser una, pues sí, algo atractivo, la diferencia. O sea, en cuestión de que la ropa, pues la manera en la que yo concibo la ropa es muy diferente a lo mejor una creadora de Francia o de Bélgica o de Alemania. Obviamente todo el mundo tiene, pues, todo su bagaje cultural, sus experiencias, no son las mismas, no traen los mismos colores, o sea, entonces como que yo, bueno, antes de eso, yo tuve un trabajo en un atelier de alta costura. Es que cuando resumí, ahí resumí todos los trabajos que tuve y ese trabajo en alta costura me hizo también darme seguridad de que yo era suficiente en cuanto a la técnica y en cuanto sí, o sea, a todo lo que se necesita también para hacer una marca. O sea, ¿por qué yo había tenido este trabajo? Pues porque era buena en algún sentido. Entonces, eso también, esas experiencias también me dijeron, bueno, ¿y por qué no hago mi marca? Que empezó diferente, empezó siendo una marca de lencería. Acuerdo. Y sí, sí, sí. Y yo no tenía esta idea de hacerlo tan profesional. Entonces, yo me acuerdo que vendía brasiercitos en 30 euros, totalmente hechos a mano. Hasta que después conocí a mi esposo y mi esposo siempre me está ayudando, también es una de mis personas ahorita. Obviamente, desde que estoy en esa relación, lo agregué a mi lista también de personas que son mi centro que me ayudan, ¿sabes? Que es como mi mamá, mi mejor amigo, mi esposo. Y, y él me ayudó a conseguir en París una asociación que ayudaba a los emprendedores como a profesionalizar su proyecto. Entonces a mí me ayudaron bastante simplemente a ver que lo que yo hacía estaba muy bien hecho y que no lo podía dar tan barato. Y que, y que era, o sea, que yo podía realmente crear una marca bien hecha con mi producto. Entonces, eso me ayudó a volver la marca mucho más profesional. Creo que siempre he tenido buen gusto para las fotos, para el escoger las telas, para muchas cosas, como que tengo ojo para eso. Y eso me ayudó, pero también, lo vuelvo a decir, el como rodearme de gente, porque mi esposo siempre ha confiado muchísimo en mí y en lo que hago, y es como una persona que cuando yo, es que no me fue bien, o esta colección se vendió fatal, y en vez de que él sea alguien que me culpe o que me diga como, no, pero es que ya no deberías de estar haciendo eso, es como, es que solo es una, en la anterior te fue súper bien, o sea, como es el regresarme un poco a ver lo que sí hago bien, a mi centro. Ujú. Entonces, Importante la relación acá. O sea, acá estás hablando de algo muy importante. Las sí, relaciones y cuando estás con un emprendimiento. O sea, ¿qué importancia tiene para que tenga éxito o no? ¿Qué sí. crees de esto, mi Lola? No, pues 100%. Yo no te platiqué eso, pero soy de bueno, más bien mi mamá tuvo un matrimonio bastante malo con mi papá y tuve un papá muy ausente y muy carente pues de amor. O sea, yo fui muy carente de amor por su parte. Ujú. Entonces yo crecí pensando en que todos los hombres eran malos,
pero al contrario de, porque luego a mí por eso no me gusta que generalicen. Hay gente que luego dice, trata a tu hija bien, porque si la tratan mal, se va a buscar uno como tú. Yo creo que no. O sea, por ejemplo, a mí mi papá no me trató bien y yo sabía perfectamente qué era lo que no iba a hacer y era casarme. Yo decía, a mí no me casa nadie. ¿Para qué? ¿Para vivir? ¿Para vivir mal? O sea, no, 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 mejor sola, pero feliz. Entonces yo crecí con esa idea también de que los hombres no era que los vieran malos, porque obviamente me gustaban y se me hacían simpáticos y todo, pero no veía una vida con ningún hombre, esa era una cosa, o sea, yo decía, no, ¿para qué eso qué? O sea, como que no me llamaba nada la atención. Sí me llamaba la atención salir con chicos guapos, obviamente, y ya, pero no de que clavarme y meterme al, ay, es que ¿por qué no me quiere? O sea, no, eso ya, o sea, entonces, cuando conocí a mi esposo y la manera en la que lo conocí, que fue completamente un azar, o sea, lo conocí en un bar, luego me dijo que él había vivido en México y conectamos por esa parte de México, pero él con una también sensibilidad de que como que pareciera que me conocía, o sea, sin asfixiarme, pero era atento, pero al mismo tiempo, no sé, no me buscaba todo el tiempo, pero sí cuando me buscaba era como para algo padre, un plan, sí, un plan bueno, no sé, algo que sabía que me podía dar gusto hacer. Y duramos mucho tiempo, bueno, como 6 meses, saliendo sin como, o sea, bien, ¿sabes? Saliendo y pasándonosla bien, pero sin como preocupación, sin como cosas que a veces la gente siento que se acostumbra a que, "Ay, es que lucha por amor". Oye, no. O sea, se supone que tiene que ser algo a gusto, feliz, como que lucha. O sea, pues no. Entonces, bueno, con él, no me acuerdo cuál fue la pregunta ya, Eli. Sí, justamente como las relaciones, justamente pueden ser Sí. algo que te impulsa o te frena en tus emprendimientos. Sí, sí, no, totalmente eso, que él para mí siempre ha sido un apoyo, un amigo, alguien con quien me la paso muy bien, que me divierto y que aparte sí, es una persona que me apoya muchísimo en mis tristezas, en mis decepciones y que está conmigo también y le da la importancia también a mis logros, aunque yo muchas veces los pueda ver como pequeños. Es como, no, hoy tenemos que celebrar que pasó tal cosa, entonces es muy bonito vivir así Ujú. y creo Y lo que que es la es única súper manera. lindo también poder compartir esos logros con alguien, ¿no? O sea, porque yo creo que Sí, Lola tuvo sus logros cuando estaba soltera y su mundo como, yo no quiero ningún hombre en mi vida, pero también sí, poder compartir esos logros con alguien y como que, o que tú no veas esos logros, lo que te pasa a mí también me pasa, no los veo y me lo refleja la otra persona y es como, acuérdate de claro. eso. No, sí, eso es importantísimo. O sea, creo que rodearte de buenas personas y sobre todo la pareja es básico y que si no es alguien que sea bueno contigo al 100%, nada de que sí es bueno a veces, pero no, 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 al 100%, yo pienso que eso también es clave para que yo esté bien, clave para que mi emprendimiento funcione. Clave para seguir, porque también en los emprendimientos no siempre es fácil, muchas veces te la ves súper dura y muchas veces no puedes creer o sea, dices, ya esto ya no funciona, ya lo voy a ya dejar y necesitas como volver a creer en eso, entonces es básico rodearte de gente, de parejas buenas al 100%. Total. Entonces, Sí, yo creo, entonces, digamos que qué bonito ver fue como este rechazo, ¿no? Que pasó en la universidad, fue la oportunidad para darle un punto de ese punto, porque Mesón de Lores es muy, me encanta esa conexión tan directa que hay entre México y Francia, es súper evidente la conexión, se ve en la ropa, sí, se ve en las creaciones. Y fue justo en ese momento de quiebre que estabas dando, que justamente fue ese momento de reconexión. Luego sí, de empezar, ok, ya tuviste la idea, ya te dijeron como, oye, esto vale la pena, justamente como que no puedes estar vendiendo prendas de 30 euros con todo el trabajo que hay detrás. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a emprender sola en Francia? Pues fue mucho trabajo, o sea, por ejemplo, primero también tenía la dificultad de la visa, porque había sido estudiante, pero ok, si ya me rechazaron de la escuela,
pues entonces mi visa de estudiante ya, ¿cómo la iba a renovar? Y una vez más, pues mi esposo, ahora esposo, pero en ese momento novio, mm, me ayudó para buscar la parte de pasaporte talento. Mm, Y, o sea, me ayudó en el sentido de que toda la información que yo no entendía, todo lo que había que hacer de burocracia, él era como un gran secretario, o sea, de que no, ayudándome al mil a todo, pero yo tuve que hacer mucho trabajo también. Hice un plan de negocio súper extenso, obviamente todo en francés, presentando todo mi trabajo desde 2015, porque yo cuando terminé la universidad en 2013 hice una colección. Entonces, o sea, presentando como que mi proyecto tenía coherencia con mis estudios en México y con todo lo que yo había venido haciendo desde siempre, con que mm, había postulado en la universidad, pero que no me habían aceptado. O sea, como todo tenía un hilito que lo iba como atando y tenía coherencia. Entonces postulé bueno, perdón, hice los trámites para esta visa de pasaporte talento y me la dieron. Entonces, eso también me permitió, bueno, principalmente fue el trabajar mucho e ir paso a paso, como que haciendo una checklist y como primero lo más importante que era cómo voy a validar mi estancia en Francia y era la visa. mm. Buscar una visa, tú sabes cómo es. De hecho, vi hace poco que pusiste un post de eso, de Sí. que habías pasado por la burocracia y nada te podía tumbar y es como, es que sí, o sea, es un tema súper duro. Entonces, bueno, como que hacer eso, hacer un plan de acción y profesionalizar mi proyecto iba de todo, o sea, tener coherencia en lo que se veía y en lo que no se veía. Es decir, lo que se veía, pues las telas, las fotos, todo eso impecable, pero lo que no se veía, pues la elección de materiales, la confección tan fina, tan bien hecha, el plan de negocios muy estructurado, o sea, como todo eso que hay detrás de cualquier proyecto que está bien estructurado. Ujú. Y, pues sí, eso, así, Ok. así fue. Wow, Ujú. o sea, digamos, te sponsorizarse, como diríamos acá en Australia, por ti misma. Fue Maison Delores la Sí. que justamente te dio la estabilidad migratoria en Francia y eso no es fácil, no me lo quiero imaginar. No, así. Eso fue también un súper logro porque una vez más es como justo volver a arriesgar cosas, pero que dependan de mí. O sea, yo hago mi pasaporte talento, no sé, pude tal vez hacer algo que pudiera ser un camino más fácil, digamos, pero que yo sabía que no me iba a hacer sentir segura o tranquila o sí, como que a gusto. Y bueno. Creo que he seguido la misma fórmula en diferentes momentos, que es como básicamente eso, rodearme de gente excelente para mí y que dependa de mí los riesgos. O sea, Ujú. como eso. Ujú. Y entonces al final, mi Lola, ¿el máster nunca pasó o sí pasó? No, Nunca no. pasó. Tú creaste tu propio máster, literal. O sea, O creaste el sea, espacio donde tú te especializas creando esto, sí, creando la marca. sí, es que en realidad yo es algo que siempre he tenido la espinita, pero luego ese máster que estaba en Lyon ya no hacía match con lo que estaba haciendo ya yo como emprendedora. Era un máster más de investigación, de tendencias, y entonces yo ya estaba como más en una onda más práctica y mucho más, sobre todo estaba interesada en moda sustentable, en otro tipo de cosas. Ya ese máster ya lo veía como que ya un poquito pasado de moda o como que ya no hacía match conmigo. Entonces no lo hice. Esa Ok, fue la... hubieras tenido justamente un resultado completamente diferente. Tal vez Mesón de Lores no existiría, no, tal No, no vez no te existiría, hubieras no. justamente podido sponsorizar a ti misma. Pero qué curioso, porque cuéntanos un poquito, Lola, porque yo sí vi, y quiero saber eso un poco, que yo sí vi que sí estás Sí. de jurado en una universidad. Sí, en ESMOD, una universidad de moda en París, me han invitado varias veces, varios años, porque haz de cuenta que ellos lo que hacen es de que sus alumnos de último semestre hacen proyectos, algunos de marcas, bueno, la mayoría de marcas, y otros nada más de colecciones, como para hacer test, de ver qué tanto una colección es buena. Y ellos juntan un equipo de personas que puedan realmente darles
consejos y sobre todo que no se guíen nada más por la parte estética de los productos. Por ejemplo, en mi caso, yo veo mucho el cómo lo van a vender. ¿Qué vas? Ok, ya sacaste tu producto precioso, hermoso, divino, pero ¿cómo lo vas a vender? Y cuando sales de la carrera de modas, ¿crees que vas a salir, vas a ser, perdón, el diseñador que el mundo esperaba y quieres dar tus creaciones a 2.000 euros y pues no, o sea, a ver, estás usando un material que ni siquiera compensa los 2.000 euros que quieres cobrar y además, ¿cómo vas a vender esto? Entonces, mi conocimiento en la parte ya empresarial, que es la venta, que es vender en online, porque nunca he tenido una tienda física, todo ha sido siempre online y mis clientas, yo creo que el 90% vienen de Instagram y el otro día es de boca a boca, de amiga o de que conocen la marca por alguien que le gusta, pero yo creo que la mayoría son de Instagram y pues he hecho cosas como que pueden servir a un estudiante que apenas está saliendo de la universidad. Entonces sí, me han invitado de jurado y ha sido una súper buena experiencia, la verdad. Porque siento que es una vez más validarte en que lo que tú sabes pues es valioso y me encanta. Ujú. Y ahora justamente este punto intermedio, porque creo que todo lo que vemos en constantemente es como la intuición, ¿no? O sea, siento que por acá no es, siento que por acá es, y esta sensibilidad, pero también toda la parte de moda sustentable, ¿no? Esto, Sí. ¿cómo surgió esto? O sea, ¿cómo te diste cuenta que eras una persona sensible? ¿Cómo te diste también cuenta que toda la parte de sostenibilidad era algo que te llamaba la atención? Mira, la parte de sustentabilidad, además de englobar como usar telas que no contaminen, bueno, que todas las telas contaminan, pero no es lo mismo usar una tela de algodón, de fibra natural, que un poliéster o textiles que son totalmente plásticos, ¿verdad? Pero la sustentabilidad, además de eso, embarga lo que es el humanismo, como sí, el qué pasa con la otra persona. Y a mí, específicamente en la parte laboral, esto me hace mucho clic, porque yo viví mucho maltrato laboral. No nada más en Francia, en México también lo viví. Y entonces yo sabía primero que nada que cuando yo tuviera una marca, así tuviera un empleado o la única persona que trabajara conmigo o quien fuera, iba a tener buenas condiciones laborales. Y eso es parte de la sustentabilidad y eso no se logra tan fácil porque de eso también depende el costo de tus productos. Si yo no puedo dar baratísimo, si le quiero pagar bien a una persona que trabaja conmigo, lo justo. Entonces, ahorita solamente hay una persona que trabaja conmigo de lleno y desde que empecé, desde el 2018 está conmigo, se llama Mariana. Y ella siempre hemos trabajado a nuestro ritmo, o sea, como que yo sé que en este mundo capitalista no se puede priorizar al ser humano en muchas ocasiones, pero yo digo, si yo tengo mi marca, yo sí lo puedo priorizar, o sea, he trabajado por eso, como por priorizar al ser humano, a mí y a la otra persona que trabaja conmigo. Fuimos mamás casi al mismo tiempo, hace 2 años. Ujú. Y entonces eso transformó la relación, no porque, o sea, más bien nos seguimos llevando igual de bien, transformó la relación laboral porque antes ella y yo, cuando yo sacaba colección, agarrábamos jornadas de trabajo de 12 horas por gusto. Y ahorita pueden pasar 5 días sin que nos contestemos un mensaje y luego, ay, discúlpame, es que se me enfermó el bebé, bla, 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 bla. Entonces nos entendemos y yo sé lo que es ser mamá, pero aunque no lo supiera, siempre estuvo en mí porque vi a mi mamá trabajar y ver cómo le hacía con sus hijos y todo. Siempre estuvo en mí como la idea de que cuando yo tenga algo lo quiero hacer crecer de una manera buena, así no crezca lo suficiente porque entiendo también que si quieres ser como un monstruo de cualquier empresa, a lo mejor tienes que pasar por encima de gente. Pues yo no quiero, o sea, yo quiero tener la talla que necesite mi empresa, pero que las personas que trabajen conmigo no sufran de bullying, no sufran acoso, no tengan burnout, no, o sea, todas esas cosas, así sean solamente, no sé, en un futuro me gustaría que fueran 10 personas, pero que todas estén a gusto, que todas estén felices,
sí, o sea, que se pase bien. Entonces, esa parte de la sustentabilidad es la que más me llama la atención, además de lo de la de los textiles, pero sobre todo la del trabajo bien remunerado y los horarios de trabajo adecuados a tu vida, y tus momentos de pausa también, todo eso. Ujú. Oye, qué bonito, Lola, lo que estás diciendo. O sea, yo creo que eres como una de las primeras emprendedoras que menciona esto. Porque muchas veces se habla, ok, de lo que yo justamente como que lo que me gustaría a mí, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me mueve el corazón. Y muchas de justamente personas que han tenido sus propios emprendimientos han decidido iniciar ese camino porque tal vez no han tenido buenas experiencias trabajando para alguien y olvidan justamente ese factor de, ok, de las condiciones laborales y cómo yo Sí, justamente si crezco a medida que crezco, yo cómo puedo garantizar también puede ser un buen lugar con excelentes condiciones laborales para otras personas y también visualizarlo y tenerlo en cuenta dentro de los valores de mi empresa. Esto me encanta, Lola. O sea, sí. súper, súper bonito, la verdad. Gracias, Eli. Sí, 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 la verdad es que sí, es muy bonito. A mí también me hace sentir feliz el simplemente imaginarlo, como que lo que estoy construyendo está construido, perdón, en bases muy sólidas, como con ideas realmente genuinas que vienen de mí, no nada más como por poner en mi página sustentabilidad, sino como porque realmente nace de mí eso. O sea, sí Y es porque lo así. viviste y pasaste por esas experiencias y sabes lo que significa pasar por esos momentos como tan Sí, difíciles y viene de una experiencia personal. Y totalmente. la última pregunta, de esta parte, digamos, de toda esta parte de sensibilidad, de intuición, de dónde viene esto? Digamos, porque vemos, y yo te conozco a esta Lola que tiene un carácter fuerte, etcétera, pero ¿cómo haces para vivir en esa, podríamos decirlo, como esa dualidad, ¿no? O sea, de fuerte, pero sensible, intuitiva. Yo creo que el carácter fuerte, o sea, yo creo que el carácter fuerte, o sea, que parece que soy como más dura de lo que en realidad soy, tal vez ha sido como una cara para defenderme o para como cuidarme o protegerme, porque igual en mi niñez recibí mucho como bullying. Entonces, como que yo aprendí en la niñez que para que me respetaran yo tenía que ser bastante dura o bastante como frontal y como... Entonces, siento que esa parte que la gente observa de mí es como más en autodefensa, porque no he logrado al 100% sanar esa parte de decir, ya no tengo miedo de ser 100% quien soy yo, porque a las personas que son más sensibles a veces las lastiman. Entonces, como que siento que he tenido como que poner muchos límites o como, sí, como tal vez presentarme de una manera más seria o más como frontal para no verme lastimada, pero también porque me ha funcionado. O sea, siento que sí es también pues parte de mí, aunque lo mencioné que era más como una cara, creo que también es parte de mí. O sea, como me ha funcionado esa manera de ser también. Y la parte de la intuición, creo que siempre estuvo ahí, porque creo que también viene un poco de familia, pero no me vas a creer que cuando estuve en Francia, o sea, en como mi etapa más oscura, empecé a sentir que no, pues que la intuición no valía de nada. O sea, como que sí, empecé a sentir como que no sé si influenciada también por la cultura francesa, que son como más Raci- científicos y Ujú. como más pragmáticos y más prácticos y yo como que con mis rituales y mis ideas de que la energía y no sé qué, como que empecé a dejar de creer, pero luego cuando hago un pequeño como análisis de qué ha pasado en mi vida, me doy cuenta que la presencia de mi intuición y de un ser superior, llámele como le quieras llamar, ha estado ahí y que me ha ido muy bien. O sea, a pesar de que obviamente he tenido mis fracasos, pero que cuando yo he confiado en mi intuición, en esto haz, vete por aquí, haz esto, me ha ido bien. Entonces lo intento a pesar de vivir en un país en el que las cosas suelen ser como más
sí, o sea, no tan intuitivas, no tan de esa forma, yo intento seguir con con quién soy yo, con esa esencia. Y aunque en algún momento siento que como extranjera puedes intentar integrarte tanto que olvidas un poco quién eres tú, creo que también es parte de, creo que es normal. Pero últimamente, creo que sobre todo el último año he tratado de volver a mí, como volver a quién de verdad soy yo y qué pienso de verdad yo. Y que piensen lo que quieran ellos, que si estoy loca o lo que sea, no importa, pero yo qué creo. Es como preguntármelo yo a mí misma y tener un diálogo conmigo misma, incluso escribir cosas y no sé, como hablar conmigo misma. Ujú. Ujú. Lola, si le pudieras decir algo a esa Lola que tuvo, que trabajaba en esos trabajos de como mesera, como niñera y que tiene un sueño de pasar al siguiente nivel, que de pronto está en su zona de confort, ¿qué le dirías? Pues le diría que disfrute más, porque creo que a veces, y eso es algo también de mi personalidad, que a veces estoy tan metida en lograr las cosas que olvido que también el camino es importante y no nada más como el fin. Y al fin, si logras o no tu meta, hay que disfrutar el camino, yo creo. Y, o sea, por ejemplo, me hubiera gustado más ser más libre, hablar mal francés sin importarme que dijeran que feo hablaba o lo que fuera, no ser tan dura conmigo misma, no querer ser tan perfecta, sino ser más libre, dejarme ser más libre. Y creo que me doy el mismo consejo ahorita, o sea, como que disfruta ahorita también el proceso de esto. Ujú. Ujú. Muchas gracias, mi Lola, me encantó Ay, cómo has evolucionado verte estas dos. Y yo también como he evolucionado también justamente mucho, desde sí. este tiempo también, porque creo que Sí, fuiste tú, de hecho, creo que fuiste tú la primera persona a la cual yo puse como a grabar algo. No, en su tiempo no era la intención de un podcast, pero era un blog en su tiempo y salió el blog claro. justamente, quedó en Amor Sin Fronteras, y ver esta evolución y verte ahora mamita y cómo sigue Amazon Dolores, que sigue ahí, sigue tu proyecto y como mucho más anclado a esos valores. Ujú. Sí. Ay, muchísimas gracias, Eli. La verdad me gustó mucho hablar contigo. Me sentí Gracias, muy hermosa. cómoda.